Las indeterminaciones con las que vamos a estar trabajando son las siguientes. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, que con esta ya han trabajado. 0 a la 0, 1 al infinito, 0 al infinito. Estas se van a trabajar de la misma manera. Infinito menos infinito y 0 por infinito. Hay que recalcar que estas indeterminaciones es en cuanto a límites, porque como tal en operaciones, estas operaciones no existen, salvo que se extiendan los números reales. Entonces, como ya conocen, la regla del L'Hopital nos dice que si queremos calcular el límite de x tendiendo a un número de un cociente, si tenemos que los dos, en la evaluación los dos son 0, o también en su caso infinito, en vez de estar trabajando con las funciones, podemos trabajar con las derivadas. Entonces vamos a hacer unos ejemplos de ceros entre 0 y después ya vamos a ver con las nuevas indeterminaciones. Entonces, el primer ejemplo con el que vamos a trabajar es límite de cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 entre x menos 1. Entonces, vamos a calcular este límite. La primera forma en la que vieron cómo calcular este límite es factorizando. Entonces, esto lo podemos factorizar. El de arriba es una diferencia de cuadrados. Entonces, los separamos como x más 1 por x menos 1 entre x menos 1. Entonces, como esto es un límite, nunca se acerca tan cercano como nosotros queramos a 1, pero nunca es 1. Entonces, esto nunca es 0 sobre 0. Se puede cancelar. Y entonces, este límite solamente nos queda como el límite de cuando x tiende a 1 de x más 1. Que evaluando, porque es una función continua, el límite es solamente evaluar. Entonces, evaluando nos queda 1 más 1, que el límite vale 2. Entonces, la otra forma... Entonces, esto fue factorizando de forma algebraica. Entonces, aplicando el L'Hopital. Entonces, igual, tenemos el mismo límite x al cuadrado menos 1 entre x menos 1. Al evaluarla, este tiende a 0, el de abajo tiende a 0. Por lo tanto, podemos aplicar L'Hopital y L'Hopital nos dice que en vez de trabajar con las funciones, podemos trabajar con sus derivadas. Entonces, derivamos x al cuadrado menos 1, que nos queda 2x, y derivamos x menos 1, entonces nos queda entre 1. Entonces aquí ya no tenemos ninguna indeterminación. Evaluamos directamente por ser las funciones continuas, nos queda 2 sobre 1, y tal cual como nos había dado anteriormente, el límite es 2. Ok, entonces veamos otro ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0, de e a la x menos 1 menos x sobre x al cuadrado. Entonces, al evaluarla, nos queda e a la 0. Entonces, esto se hace 1 menos 0. Todo esto tiende a 0. Todo lo de abajo nos queda 0 al cuadrado, tiende a 0. Entonces, podemos aplicar L'Hopital. Aplicando L'Hopital, derivamos arriba. Entonces, la derivada nos va a quedar la derivada de la exponencial es ella misma, menos la derivada de 1, que es una constante 0, menos x. Nos queda menos 1 y abajo nos queda la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Entonces, podemos evaluar de nuevo. Entonces, evaluando nos queda e a la 0, que es 1, menos 1 tiende a 0, y el de abajo 2 por 0 es 0, también tiende a 0. Entonces, podemos aplicar de nuevo L'Hopital. Podemos trabajar con sus derivadas. Entonces, nos queda la derivada del de arriba. La derivada del de arriba es la exponencial. De nuevo nos queda ella misma, menos una constante, la derivada de una constante 0, entre la derivada de 2x, que es 2. Entonces, aquí ya no tenemos ninguna indeterminación. Evaluamos. Nos queda e a la 0 entre 2. Por ser continua, el límite es tal cual la evaluación. Y nos queda un medio. Entonces, el límite es un medio. Entonces, con este ejemplo, vemos que podemos aplicar L'Hopital cuantas veces sea necesario, solamente si se cumple la condición. Ya sea que nos queda 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, vamos a pasar a la siguiente indeterminación, que va a ser la 0 por infinito. Entonces, vamos a trabajar con un ejemplo que va a ser el límite de cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo natural de x. Entonces, al evaluarlo, nos queda 0, x, cuando x tiende a 0, x tiende a 0, y cuando el x tiende a 0, el logaritmo natural este tiende a menos infinito. Entonces tenemos una multiplicación 0 por menos infinito, que en su caso lo podemos tomar también como 0 por infinito, es un menos, podemos poner un menos y no hay problema, porque el menos puede salir del límite. Entonces, como vamos a usar L'Hopital, necesitamos una división.
Entonces, la manera para tener una división aquí, como tenemos un producto, recordemos que la división es, una división la podemos ver como un producto lo podemos ver como una división. Dependiendo de, tenemos que jugar ahí con las potencias. Entonces, este lo podemos ver como una división. Vamos a mantener el logaritmo como numerador. Y el x, este lo vamos a bajar como denominador. Y cuando lo bajamos, este baja como 1 sobre x. Y ahora sí, evaluando, sabemos que el de arriba tiende a menos infinito. Y abajo tiende a 0 por la derecha. Entonces, este tiende a menos infinito. Perdón, a infinito, no menos infinito. Entonces tenemos infinito sobre infinito, podemos aplicar L'Hopital. Entonces aplicando L'Hopital, nos queda el límite de cuando x tiende 0 por la derecha, la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, entre la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces hacemos la división, lo dejamos solamente como una fracción, entonces el menos x al cuadrado pasa como numerador y queda dividido entre x. Entonces este se reduce como límite de cuando x tiende a 0, se cancela una x, nos queda menos x. Por lo tanto, aquí ya no tenemos ninguna indeterminación, menos x es continuo, evaluado en 0, el límite nos da 0. Entonces, recordemos, aquí cuando tenemos un producto, cuando tenemos una indeterminación de un producto de 0 por infinito, para poder usar L'Hopital, pasamos una dividiendo. Para tener una división, ya sea que nos queda 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y procedemos de la manera usual. Entonces, ahora vamos a las indeterminaciones. Las otras que teníamos, que eran 1 al infinito, 0 a la 0, 0 al infinito, todas estas las vamos a tratar de la misma manera. Y el ejemplo que vamos a estar tratando es el siguiente. El límite de cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x todo a la x. Entonces, al evaluar, esto tiende a 0, nos queda 1 y esto tiende a infinito. Entonces estaríamos en el caso 1 al infinito. Entonces, para trabajar este caso, el problema que tenemos es que tenemos la variable como exponente. Entonces necesitamos de una manera bajar ese exponente, ponerlo como una multiplicación o una división. Entonces, si recordamos, existe una función que tiene unas propiedades tal que se puede bajar el exponente. Y esa función es el logaritmo. Bueno, vamos a trabajar con el logaritmo natural. Puede ser cualquier logaritmo en cualquier base. Entonces, una forma que se puede hacer esto es, esto lo llamamos de una manera, pongámosle y, calculamos el logaritmo de sy, que escribiendo quién es ese y, que es el límite, entonces calculamos el logaritmo natural del límite de cuando x tiende a infinito, de todo nuestro límite. Aquí todavía no podemos usar la propiedad del logaritmo tal cual porque tenemos este límite que está aquí. Entonces tenemos que sacar ese límite de alguna manera, pero por ser el logaritmo continuo, por un teorema de límites de funciones continuas, el límite lo podemos sacar y ya solamente nos queda el logaritmo de 1 más 1 sobre x, toda la x. Y aquí sí ya podemos usar las propiedades del logaritmo. Nuestro exponente por las propiedades sale multiplicando. Entonces nos queda límite de cuando x tiende a infinito de x por el logaritmo de 1 más 1 entre x. Y entonces, veamos la evaluación. Cuando x tiende a infinito, pues x tiende a infinito. Y de este lado sabemos que esto tiende a 0. Entonces es 1 y logaritmo de 1 es 0. Entonces estamos en el caso 0 por infinito. Recordemos que tenemos que bajar una variable. Vamos a bajar x, como en el ejemplo anterior, que nos queda límite de cuando x tiende a infinito. El logaritmo lo vamos a dejar como numerador. Y bajamos x, recordemos que baja como 1 sobre x. Entonces, si checamos la evaluación, sabemos que este tiende a 0 y cuando tiende a infinito, esto también tiende a 0. Por lo tanto,
podemos aplicar L'Hopital. Entonces, la derivada del numerador, regla la cadena, nos queda la derivada de dentro, que es menos 1 entre x al cuadrado, por la derivada de el de afuera, que es logaritmo, que es 1 entre lo que está dentro. Entre la derivada de nuestro denominador, que ya sabemos que es menos 1 entre x al cuadrado. Entonces, claramente, este se va a cancelar con este. Y solamente nos queda el límite de cuando x tiende a infinito de 1 entre 1 más 1 entre x. Entonces, 1 entre x cuando tiende a infinito, este tiende a 0. Por lo tanto, esto tiende a 1 entre 1 más 0, que nos queda 1. Entonces, lo que hemos calculado es el logaritmo de lo que queremos calcular. Recordemos, estamos calculando el logaritmo de nuestro límite. Entonces, lo que obtuvimos es que este logaritmo vale 1. Por lo tanto, para despejar ese logaritmo, recordemos que la exponencial es la función inversa. Entonces, aplicando la exponencial de ambos lados, se nos cancela la exponencial y el logaritmo por ser funciones inversas. Y del lado derecho nos queda e a la 1. Por lo tanto, nuestro límite es la exponencial. Y que, como dato histórico, esta fue la primera forma en la que se calculó el número e, que recordemos es aproximadamente 2.71828, que es un número irracional, es decir, tiene un infinito decimales y no tiene un patrón en esos decimales. Entonces no hay manera de escribirlo como una fracción. Entonces recordemos, aquí en estos casos lo principal es que el x, nuestra variable está en el exponente. Entonces, para bajarla tenemos que usar logaritmo natural. Okay. Entonces, pasemos a nuestra siguiente indeterminación, que es infinito menos infinito. Entonces, veamos con qué ejemplo vamos a estar trabajando aquí. Que necesitamos que sea, vamos a calcular cuando x tiende al 2 por la derecha. Muchos de estos ejemplos en este caso sí tienen que ser por la izquierda o por la derecha. Porque por la izquierda da un resultado y por la derecha da otro. Y tenemos este límite que va a ser suma de dos fracciones. Entonces, calculando, aquí arriba, cuando calculemos el límite, este tiende a 2, el de abajo tiende a 0 por la derecha. Por lo tanto, todo este tiende a infinito. Igual, el de la derecha es, si vemos, casi el mismo, solamente que no tenemos x arriba. Arriba es constante positiva, abajo tiende a 0 por la derecha, que es positivo, también tiende a infinito. Entonces, para resolver esta clase de límites, lo que tenemos que hacer principalmente, no es en todos los casos, tenemos que hacer la operación. Y ya que al hacer la operación, tenemos que tratar de tener una división para poder usar L'Hopital. Entonces, haciendo la operación, en este caso es fácil porque el denominador es el mismo, nos queda x al cuadrado menos 4 y abajo nos queda x menos 2. Entonces, al evaluar tiende a 0, podemos aplicar L'Hopital. Casi como el primer ejemplo que tuvimos. Entonces, arriba derivando nos queda 1 y abajo nos queda 2x. Entonces, ya no tenemos aquí ninguna indeterminación, es una función continua, podemos evaluar y nos queda 1 entre 2 por 2, que esto se reduce a un cuarto. Okay, y estas son las clases de indeterminaciones con las que vamos a estar trabajando.